Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Me presento, mi nombre es Rosa María Polito Macario. Estoy aquí, ¿verdad?, para darle la gloria y la honra a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Les traigo el mensaje, amén, que Dios me ha dado a mí. Yo soy, ¿verdad?, congregada en la iglesia de Camino, Verdad y Vida. Bendito para la gloria de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que ha sido conmigo. Y este mensaje que traigo es para glorificar el nombre de mi Dios. Y espero, amén, que sea de bendición para cada uno de los que me van a ver, amén. Que Dios sea transmitiendo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Su amor y su misericordia, así como lo hizo conmigo, que lo haga con cada uno de ustedes, amén. Mi pastor, amén, se llama Servando Lagunes Espejo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Y así, amén, vamos a entrar, amén, en esta hermosa palabra, amén, que siempre me he identificado, amén, con ella, porque yo me considero, amén, que Dios, eso es lo que hizo conmigo, amén. Bendito sea nuestro Dios. El tema que voy a hablar no es fácil, aún a veces, muchas veces para nosotros los hijos de Dios, para los cristianos, amén, es un poco complicado hablar de este tema, pero voy a entrar en él, amén. Es sobre el infierno, amén. Bendito sea nuestro Dios. Muchas veces lo hemos visto en la palabra de nuestro Dios como Seol, que es en hebreo, amén. Hades en griego, amén. Pero en realidad es infierno, amén. Es un lugar. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga. Amén. De las almas rebeldes, olvidadas, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, vemos cómo a la humanidad le hablamos, amén, de la palabra, amén, y el hombre no quiere convertirse a los caminos de Dios. Pero vamos a entrar, amén, en este hermoso pasaje bíblico. Les invito, amén, en Lucas, para que usted, amén, el que me oye, el que me ve, amén, pueda ver, amén, este pasaje bíblico y vea usted que no es algo inventado de parte mía, amén, que es Dios, amén, con nosotros, amén, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que tú y yo nos pierdamos. Yo sé que para muchos no es muy gustoso hablar lo que es el infierno, pero Dios, amén, en esta hora te va a hablar de esto porque te ama, porque me ama, amén. Bendito sea nuestro Dios. Les invito, amén, que abran su Biblia, aquellos que me ven, amén, en Lucas, San Lucas 16, amén, versículo 19, 31. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a estarlo leyendo, amén, el capítulo 16, versículo del 19 al 31, amén. Bendito sea nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habla de dos hombres, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos sentado, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros.
de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan a ellos, también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra que me has dado, bendito Dios. Que sea usted y sea su misericordia con cada uno de los que me escuchan, bendito Dios. Bendito Señor, que sea usted poniendo oídos espirituales, una mente espiritual, Señor, para que puedan, Señor bendito, poder entender, Señor, lo que tú, Señor, me has dado, Señor, para aquellos que necesitan, bendito Dios, saber, bendito Señor, que hay aparte de este lugar otro, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a entender, Señor, en esta hora lo que quieres transmitirnos a través, Señor, de este mensaje. Yo te doy muchas gracias, Señor, por ese amor que has tenido conmigo, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén. Así es, a los que me están escuchando en esta hora, bendito sea nuestro Dios. Les comentaba en el principio, no es fácil, ¿verdad? Aún ni para nosotros los hijos de Dios, a veces es algo molesto hablar de este tema, porque a muchos no nos gusta hablar del tema sobre lo que es el infierno. Amén. Yo les comentaba, ¿verdad?, que el infierno es el lugar de las almas rebeldes, olvidadas, una morada común que constituirá la región de los muertos en pecado que no se arrepintieron. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Sabemos, amén, que hay 2 lugares, amén, para los que conocemos la palabra de Dios. Porque los que ya sabemos, amén, lo que es Dios, aleluya, lo que constituye, amén, lo que es su palabra, nos habla de 2 lugares. Yo hoy les vengo a hablar de cómo el Señor me llamó a mí, cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor transformó a esta mujer, cómo el Señor le mostró, amén, que esta mujer estaba equivocada en los caminos que ella había elegido. Porque muchas veces, amén, nosotros tomamos caminos equivocados. En esta hora, amén, yo quiero compartir con ustedes, amén, cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor, verdad, aleluya, habló a mi vida para poder yo llegar a conocerle, verdaderamente conocerle. Hace muchos años, amén, cuando yo era una pequeña, de la edad más o menos de 10 años, verdad, mi padre nos enseñó una oración que es muy conocida como la oración de los 22 preceptos de un hombre llamado Leonardo Alcalá Leos. Yo crecí creyendo que esa oración, pues era una oración buena, porque cuántos de nosotros muchas veces, verdad, somos inculcados con pensamientos, amén, de hombres, doctrinas de hombres. Yo crecí, amén, con mis padres. Tengo 3 hermanas, y mi padre nos inculcó esa oración. Podría decir que en ese momento yo no era ni siquiera católica, porque yo no asistía a la iglesia católica como muchos, ¿verdad? Están en ese momento. Yo solo sabía que había un Dios, que había imágenes, ¿verdad? Para los católicos santos, ¿verdad? Y le pedíamos también a ellos, pero estábamos más enfocados en esta oración que mi papá había recibido, porque mi hermana la mayor ya había caído en una enfermedad de la cual mi padre ya había consultado muchos lugares, doctores, brujos y muchas cosas para que mi hermana sanara. Mi hermana no sanaba hasta que conoció a la persona que le entregó esta oración. Esta oración que mi padre, pues de alguna manera, llega, y este hombre que le da esta oración, la hace para, pues en ese momento, ayudar a mi hermana
Mi hermana sí, por arte de magia, mi hermana se cura. Mi hermana tenía un problema en la piel. Mis padres ya se habían quedado sin dinero, incluso hasta en la calle por problemas de que ellos gastaban mucho con esa enfermedad. Era un problema que ella tenía en la piel. Se le caía prácticamente la piel. Y era algo muy triste porque mi hermana solo tenía 4 años. Entonces mi padre accede a esa oración, sí, porque él se maravilló al ver lo que hizo por mi hermana. Tan solo en 3 días mi hermana quedó sana. Entonces mi padre esa oración la empezó a hacer y nosotros como hijas, ¿verdad? Como familia la empezamos a llevar a cabo igual. Pero el extraño fue en mi vida. Conforme yo hacía esa oración, yo empezaba a tener sueños, cosas que sucedían. Yo empecé a desarrollar ciertas cosas que para mis padres, en el mundo físico, ¿verdad? Espiritual en la maldad del hombre, pues eran dones que yo tenía. Y cuando a mí me llevaron con este hombre para que me preparara para poder yo ayudar a mi padre en lo que ellos hacían, me prepararon, yo recibí, ¿verdad? La guianza de estos hombres. Se llama la iglesia, no es la iglesia universal que se escucha, es otra denominación. Ellos le piden a un tal Leonardo Alcalá Leos. Y yo empecé a hacer esto con mi padre. Nos íbamos a lugares, yo tenía tan solo 10 años en ese entonces. Yo iba con mi padre a diferentes lugares a, pues como dicen, rezar, ¿verdad? Por aquellas personas que tenían problemas en casa de brujería, de hechicería, de cosas malas, de problemas con la muerte, muchas cosas, porque no es santa muerte, no es santísima muerte, es la muerte. Y nosotros íbamos y ayudábamos a esas personas y la gente se maravillaba. El enemigo es tan astuto, yo se los puedo decir porque yo lo viví. Creímos tanto en que podíamos, prácticamente actuábamos, ¿verdad?, queriendo salvar vidas físicamente, porque la gente que veía, la gente que hacíamos rezábamos esa hoja, le hacíamos ese rezo, las personas sanaban inmediatamente. Era algo impactante que yo cada vez más pues me encantaba, porque yo decía, qué bueno es ayudar a otros, hacer el bien a otras personas. Eran enfermedades que para el doctor eran incurables. Claro que empecé yo a sentirme de una manera poderosa. Yo solo era una niña. Entonces, a mí me gustó porque yo desde muy pequeña siempre sufrí la parte de la humillación, de que no me querían ciertas personas, ¿verdad? E incluso mis propias hermanas, porque yo tuve el amor de mi padre, de mi madre, pero era tanto el cuidado que mi padre tenía hacia mí, era tanto el apego que había de él hacia mí por las cosas que yo tenía, que mi padre me cuidaba de una manera exagerada, de una manera muy, muy, muy extrema, y mis hermanas me agarraron un sentimiento negativo. Después, al entrar a la primaria, pues no fue fácil mi infancia. Entonces, muchas cosas pasaron, y cuando yo tuve esta oración con mi padre, cuando yo la empecé a hacer, pues yo me sentía poderosa, porque lo que yo pedía así se hacía. Es algo complicado de que para muchos puedan entenderlo, porque incluso ni siquiera las personas que se creen o dicen adoradores de la muerte podían tener una forma de enfrentarme. En ese momento yo me sentía superior a cualquier nivel de cosa que practicara alguien más. Es una oración de manera muy fuerte, con un nivel de potestad muy alto. Ahora lo puedo entender. Entonces yo empecé a crecer en ese ámbito, hasta que en un tiempo empecé a pasar cosas muy extrañas en mi vida, sobre cosas que ya no me empezaron a gustar. Yo aprendí a leer la mano, yo aprendí a hacer cosas muy fuertes.
hacía cosas que a pesar de mi corta edad, ya en ese entonces, para cuando yo te digo lo que yo hacía, yo ya tendría 14, 15 años más o menos. Y a mí me buscaban ya no por lo que yo era, sino por lo que yo les podía dar en la forma de sanar, en la forma de adivinar, de hacer cosas que a la gente por lo general busca, ¿sí? Cosas que hoy en día sé que no estuvieron bien y que sé que Dios llegó a mi vida a tiempo, llegó un momento bueno de mi vida para rescatarme de toda esa mentira en la que yo estaba. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque sé que es Él el que ha tenido esa misericordia conmigo. Y así yo empecé a ver muchas cosas. Pude ver cosas que iban a pasar. Incluso pude ver el accidente que mi padre tuvo. Y al principio fue algo tremendo porque yo no sabía cómo controlar todo esto. Pero conforme fui creciendo, conforme fui madurando, conforme fui avanzando en todo esto, yo empecé a tener miedo porque ya eran cosas muy fuertes, eran cosas muy, muy alarmantes, porque yo empezaba a tener contacto con seres que no eran físicos, sino algo espiritual, algo que no puedes ver, no puedes tocar. Y me atormentaban. Había seres que me daban terror porque era algo muy extraño para mí. Entonces, el hombre que me había preparado le dijo a mi padre que era porque yo iba a llevar a mí ese don que yo tenía, me iba a llevar a otro nivel y que yo tenía que soportar lo que estaba pasando. Muchas cosas raras empezaron a pasar. Yo ya no podía dormir. Yo no quería estar sola porque esas cosas se presentaban en la noche. Yo pedía a mi padre que se quedara conmigo y él se quedaba conmigo en las noches y era algo muy, muy fuerte. Pero un día me decidí a salirme de esto. Le dije a mi padre que ya no podía seguir en eso. Le dije, ya no quiero estar ahí, papá, ya no quiero seguir. Y mi padre se molestó mucho. Dejé de rezar esa oración. Y entonces fui a la iglesia católica. Me dirigí, yo tenía en ese entonces 16 años. Yo me dirigí a la iglesia católica a ver a un sacerdote porque yo decía, solamente en la iglesia me pueden ayudar. Solamente en esa iglesia pueden hacer algo por mí para que yo pueda salir de todo esto y que todas las cosas que yo escucho se vayan de mi mente. Entonces llegué a esa iglesia y hablé con el sacerdote y yo le dije al sacerdote lo que me estaba pasando. Al principio no me dejaban hablar con él porque me dijeron que tenía que hacer una cita y que las confesiones solo eran para personas que tuvieran los sacramentos y a mí me faltaba la comunión. Entonces yo les dije que yo solamente necesitaba hablar con el sacerdote y ya ellos me dijeron, una señora salió y me dijo, déjame ver qué puedo hacer porque te veo muy afligida. Y la mujer entró a ver al sacerdote y el sacerdote permitió que yo hablara con él. Ese sacerdote, amén, me aceptó la plática. Entonces yo entré y yo le empecé a comentar todo lo que yo estaba viviendo. Y él se quedó muy asombrado y me dijo, mira, mañana si puedes tráeme esa oración, esa hoja en la cual tú lees. Quiero verla, quiero ver esa hoja. Entonces yo le dije, sí, yo se la voy a traer. Entonces yo le llevé la hoja, sí, al siguiente día. Yo le llevé la hoja, vi cómo me pude salir y yo le llevé la hoja al sacerdote. El sacerdote vio la hoja, inmediatamente me quitó la hoja y me dijo, no, ¿qué has hecho? Me dijo. Y yo le dije, pero, ¿por qué? Me dice, mira, este símbolo que tiene esta hoja es uno de los
símbolos más satánicos que hay. Es una secta muy, muy tremenda en la cual ahora tú estás metida, tú fuiste entregada. Entonces yo le dije, pero es que yo no sabía, pero no habla nada malo. Me dice, sí, yo sé que no habla nada malo, pero esto es una forma de engaño y has cometido algo tremendo, me dijo. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer? Y me dice, la única forma en que yo te puedo decir que puedes hacer es que tú hagas 365 rosarios, hagas un rosario por día. O sea, durante un año yo tenía que hacer un rosario. Y yo lo empecé a hacer. Yo en mi terrible necesidad y angustia, yo accedí a hacer eso porque yo quería que eso se fuera de mí. Y empecé a hacer esos rosarios. Empecé a ir a la iglesia. Yo le dije a mi mamá, le dije a mi papá que yo quería entrar a la iglesia. Yo empecé a ir a la iglesia católica. Yo hice la primera comunión. Yo empecé a tener amistades dentro de la iglesia católica. Me empecé a congregar en ese lugar. Y yo me sentía muy feliz porque todas esas cosas empezaron a irse. Porque todas esas cosas en las que yo estaba y que me atormentaban, me dejaron por un tiempo. ¿Por qué les digo por un tiempo? Ahorita ustedes van a entender, pero yo dejé de hacer esa oración y me metí de lleno a servir en esa iglesia, en la iglesia católica de aquí del Tejar. Yo empecé aparte de que ya entré a hacer lo de la primera comunión, yo me empecé a preparar para poder hacer la primera comunión, porque era necesario para que puedas tomar la hostia, lo que ellos le llaman hostia. Entonces yo me empecé a preparar y de ahí comencé a hacer una capacitación para yo poder ser voluntaria para catequista. Yo empecé a darle catecismo a niños, sí me prepararon para eso. Fui prácticamente 7 años catequista, le di a niños jóvenes y yo aprendí mucho en ese lugar. Me convertí en una persona que aprendí que en ese lugar no solamente era unos domingos en ir. Yo ahí iba de martes hasta domingo y los domingos yo estaba en las 3 misas. Muchas personas me dicen que son católicos y yo les pregunto, ¿cuántas veces van a ese lugar? Las personas me dicen cada vez que hay bautizos, confirmación, una boda, un cumpleaños o cosas así. Para mí, yo le digo, eso no es ser un católico. Para mí eso no es conocer esa fe en la que ellos han creído. Y yo empecé, ¿verdad?, a ir cada vez más y más y más. Yo conocí a los que hoy yo pertenezco, a los cristianos. Yo conocí a una mujer que vivía en la colonia donde yo vivía. Y esa mujer era como una piedrita en el zapato, porque esa mujer siempre llegaba a casa a hablarme del evangelio. Ella que decía que me quería sacar de mi error, y yo le decía, para mí el que está en el error es ella, ¿no? Porque yo ya tenía mi propio criterio, porque yo ya creía que así estaba bien como yo vivía, ¿sí? Entonces yo me enojaba mucho y entonces yo iba con el sacerdote y yo le decía, dígame, ¿qué le digo a esta mujer? Porque me hizo esta pregunta y yo no sé responderle esta pregunta. Y entonces ella me decía, el sacerdote me decía, simplemente cambia el tema, no te pongas a contender con ella. Algunas cosas podía responderle porque me preparaba, pero algunas cosas no. Lo que yo creo que nunca un católico va a poder responder, porque no está la verdad. Entonces yo me desesperaba y llegué a un punto donde le dije a esta mujer, si usted vuelve a mi casa, le voy a correr con un cubetazo de agua, no la quiero volver a ver aquí.
esa mujer lloró y yo vi en su mirada y yo me sentí tan feliz porque yo dije, yo la humillé. Ella se dio cuenta que ella estaba mal. No, ella se dio cuenta que algo tremendo venía en mi vida. Y esa mujer se fue. Y aún así muchas veces regresaba. Y yo enfurecida la corría. Pero ella cada día que iba siempre me dejaba la duda, siempre dejaba una inquietud en mí. Y yo cada vez que quería saber la verdad, yo buscaba más, investigaba, trataba de saber más. Y yo le decía al sacerdote y el sacerdote no había respuesta. Entonces un día él me dijo, van a venir unos jóvenes que se conocen como misioneros de la palabra. Las dudas que tú tengas, pregúntaselas. Y entonces a mí me dio mucho gusto saber eso, porque yo decía, ya voy a tener cómo defenderme. Ellos me invitaron a un curso en Casa Estanza, en Veracruz. Y yo accedí a ir porque yo quería aprender. Y yo me fui, recibí una capacitación para defenderme con los protestantes, porque así nos dicen los católicos. Y yo empecé a ir, recibí cursos de capacitación para poder tener diálogo con los protestantes. Me preparé y me empezaron a explicar muchas cosas que aún a pesar de todo, de que al momento me quedaban claras, siempre que me iba la palabra, siempre encontraba algo que no concordaba con lo que me decían. Entonces yo le decía al sacerdote, ¿qué acaso este libro que nosotros tenemos no es conforme a lo que nosotros vivimos? A lo que vemos en los otros libros. Me dices que la Biblia es confusa y tienes que saberla interpretar. Una gran mentira. Entonces dejé de hacer esto. Dejé de buscar, dejé de indagar y me empecé a alejar de la gente que yo sentía que no podía contestarle las preguntas que me hacían. Para mí era lo mejor. Lo que había pasado en mi infancia había quedado atrás. Yo quería seguir mi vida. Entonces conseguí un trabajo. Mi padre era tanto su amor, tanto su cuidado conmigo, que él no me dejaba trabajar. Yo terminé la escuela a la edad lo que fue la primaria, la secundaria y la prepa, ¿verdad? Entonces ya no seguí la universidad, pero yo siempre quise superarme, yo siempre quise estudiar, yo quería terminar una carrera, pero mis padres no tenían los medios económicos. Entonces yo le decía a mi papá, papi, déjame trabajar. Me dice, papá, hija, pues no tiene necesidad de trabajar. Pero yo le dije, sí, yo quiero trabajar. Entonces apareció una buena oportunidad de trabajo y me puse a trabajar en algo que pues en el momento, ¿verdad?, no era muy satisfactorio porque tenía la prepa terminada, pero yo era muy enfermiza. Mi papá siempre me decía que yo era enfermiza porque yo no había seguido lo que yo tenía que desarrollar en los dones. Entonces, yo no podía demorar mucho tiempo en ciertos trabajos porque me pedían problemas de salud. Mi padre, por lo mismo, no me dejaba salir. Pero ese trabajo era de medio tiempo, era un trabajo donde me daban todas las facilidades para que yo pudiera ir y estar en los tiempos que yo pudiera estar. Y me gustó, era un trabajo de limpieza. Y yo empecé y yo me sentía útil. Entonces dejé de ir ciertos días a la iglesia católica. De ahí, pues había un contador y a ese contador me enseñó a trabajar en áreas sobre la contaduría. Y él me decía, ¿por qué si tienes la prepa terminada no buscas otra forma de trabajo? Y así fue, hermano. Yo empecé a ver más allá, ¿sí? Y empezó una cierta ambición. En el camino, como quien dice, me perdí, ¿sí? Porque hice cosas pues que me hicieron llevarme más allá para tener dinero, para tener una vida mejor.
Y yo comencé a trabajar desmedidamente. Yo trabajaba y trabajaba para que de esta manera yo pudiera obtener la calidad de vida que yo quería. Yo comencé a comprar ropa, a comprarme a mi forma, a mi gusto. Mi papá ya no hacía ciertas cosas para mí, ¿verdad? Porque antes era él el que me daba todas las cosas. Ahora yo compraba mis cosas a mi gusto. Cambié mucho. Me volví una mujer superficial, una mujer desinhibida, pues una mujer autosuficiente. Yo no quería que nadie me dijera lo que yo podía hacer, lo que no podía hacer. Yo seguía en la iglesia aportando, ayudando dentro de la iglesia católica. Yo nunca dejé de dar en la iglesia. Fui madrina de más de 20 niños. Tan solo en un día fui madrina de 14 niños. Si más no recuerdo, gasté más de 20,000 pesos por trajes, sus Biblias y muchas cosas que se compran y lo que se paga. Y a mí me tenían en ese lugar como, ay, la mujer buena, la mujer que era un ejemplo, ¿verdad? Pero Rosita, porque así me conocí, muchos así me conocen como Rosita. Mi nombre es Rosa María, pero todo el mundo me conoce como Rosita. Y yo era admirada porque yo daba sin medida, pero en la iglesia era una cosa y fuera de la iglesia era otra cosa. Sí, porque Dios no quiere una vida a medias. Y yo lo entendí, pero de una manera muy dolorosa. Cuando yo empecé a seguir mi vida, dejé un poco las cosas de la iglesia y me enfoqué en las cosas materiales. Me enfoqué en trabajar y me metí a una universidad abierta, donde yo pudiera terminar una carrera. De ahí pude entrar de educadora, de preescolar en CONAFE. Es una institución del gobierno, ¿verdad?, que le presta a uno como joven servicio al gobierno en CONAFE para educar niños. Entonces, ahí comencé pues una vida distinta. Pasó tiempo y de momento me vuelvo a regresar a trabajar a otro lugar, donde ahí empiezo a ganar también de una manera, ¿verdad?, donde yo me sentía bien porque yo sentía que estaba ganando más y dejé la educación y ya no quise seguir como maestra de preescolar. Entonces me metí en ese otro trabajo porque yo sentía que ganaba más. Pero ahí tuve un problema dentro de ese trabajo y de ahí fui despedida. De ahí mi novio, un muchacho con el que yo andaba en ese entonces, terminó conmigo. Yo me sentía triste, me sentía pues devastada como cualquier joven en ese tiempo. Para esto que te estoy diciendo ya tenía 20 años. Sí, 20 años. Entonces yo empecé a sentirme sola. Yo me sentía fracasada porque había perdido mi trabajo, no me habían liquidado. Había sido algo tremendo porque yo decía, le di 5 años a esta empresa y me voy sin nada. Y fue algo muy triste. Pero aquí empieza al punto que yo quiero llegar. Cómo Dios me lleva al encuentro con Él. Yo conocí una vida donde yo me sentí poderosa, primero en la adivinación, en las cosas espirituales, por el mundo del oculto, del enemigo, de Satanás. De ahí, por la seducción de las cosas materiales. Un día salí, iba rumbo, le dije a mis padres que iba a mi trabajo, pero no era así.
había una voz en mi mente que me decía: nadie te va a creer, todos van a creer que eres una fracasada. Mira, te dejó la persona que decía quererte, y muchas cosas, y algo me decía: mátate, no sirves, no vales, tú no sirves para nada. Y yo lloraba porque yo decía: ¿qué es esto? ¿Por qué escucho esto? Entonces era algo que me atormentaba. Me sentía tan vacía, tan triste, que yo empecé a caminar sin rumbo y yo quería morirme. Llegué ahí a una parte donde está por el malecón, en Veracruz. Están unas personas resguardando, vigilando, no sé, un área donde están vigilando. Pero yo me metí. En ese momento yo creo que no me veía tan mal a como yo me sentía. Me paré entre unas rocas y yo dije: yo tengo una muerte segura porque yo no sé nadar, y pues la altura, nada más con chocar en una piedra me mataría. Eso no era yo, hoy lo puedo entender, pero esa era la meta de terminar con la vida de Rosita. Pues cuando yo iba a tirarme, un hombre me tomó de la mano y me dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted, señorita? Era uno de los que cuidaban ahí. Me dice: estoy observando desde hace mucho rato. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Yo solo corrí. Yo no quería que nadie me tocara. Y empecé a correr. Yo recuerdo solamente eso. Pasaron días y para mí solamente habían sido horas. ¿Sí? Cuando de momento yo empiezo a caminar y veo a una mujer a lo lejos, y era mi hermana. Mi hermana me abrazó y me dijo: no estás sola. Yo no ubico en ese tiempo muchas cosas, pero sí sé que andaba descalza o mi ropa rota, perdida, como una enferma mental. A mí me diagnosticaron esquizofrenia. Y así ese día mi hermana, ¿verdad?, me encontró en esa calle, en la parte de ahí por el Zócalo, en Veracruz. Yo caminaba desorientada y mi hermana me abrazó y me dijo: Rosita, somos nosotros. Yo estaba totalmente desequilibrada, mi mente no captaba muchas cosas, había una confusión dentro de mí. Esa fue la primera vez que pues ya había como una señal ahí de alerta, ¿no? Que algo espiritual, lo que el mundo no conoce, ¿verdad?, estaba pasando dentro de mi vida por situaciones, cosas que pasan a muchas personas que sin saber y desconocen lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque nosotros vivimos un mundo físico aparente, pero realmente ese mundo es espiritual. Entonces me llevaron a casa, fui atendida por doctores. Esos doctores, ¿verdad?, hablaban de un problema mental que tenía que ser tratado. Entonces, un problema nervioso, por eso para ellos yo me había desorientado de esa manera. Y pues recibí ayuda, psicólogos, fui con psicólogos, estuve en tratamiento para poder pues controlar esa parte, ¿no? Pero no, ahí no quedó todo. Yo regresé a casa con mis padres, pasó prácticamente un año. Ahí yo empecé a tomar otra vez una vida diferente, traté de seguir buscando en la parte religiosa, pero por el catolicismo. Yo me metía más en estas cosas para que yo pues, estuviera mejor. Entonces, de ahí pues yo conocí a otra persona, un joven, el cual pues el día de hoy es mi esposo. Yo lo conocí, tuvimos un noviazgo en el cual él conoció, ¿verdad?, a una mujer que
pues una mujer totalmente desinhibida, una mujer que todo le valía, todo le daba igual. Pero él aceptaba así esa mujer, ¿verdad? Porque también él no conocía de la palabra, él no sabía del Dios al que hoy nosotros le servimos. Y empecé a tener una relación con mi esposo, el que hoy es mi esposo. Y así duré pues un buen tiempo, ¿verdad? Sin ningún problema. Ya aparentemente todas esas cosas se habían ido. Habían desaparecido de mi mente, pero pasado un año yo tuve un problema nuevamente. Era como si algo me atacara en el ámbito, ahora sí, siempre en la vida, en algo como que me baja. Trataba de que las cosas me salieran bien y de momento todo se venía abajo. Volví a tener otros problemas, pero un día pues empecé a trabajar, pues prácticamente mi vida había cambiado mucho, yo ya tenía otro trabajo, pero yo llegué a mi casa muy cansada, muy estresada. Yo estaba pues cansada por lo del día, todas las cosas que pasan, y llegué a mi casa y yo era una persona muy irritable, todo me molestaba, era como que no me gustaba mucho ya tener amistades, ni platicar, yo me encerré en un mundo, ¿no? Solamente cuando salía con mi novio, que hoy es mi esposo, era como yo trataba de salir de mi mundo, ¿no? Pero de momento, llegó un tiempo donde yo lo que hice fue alejarme de todos, porque yo le tenía mucho, como todas las cosas que me habían pasado me habían hecho una mujer muy, desconfiada, pues prácticamente ya muy pocos amigos yo tenía, no fui de muchos amigos, la verdad. Pero los pocos que tuve, como que con todas estas cosas que me sucedieron, como que se alejaron de mí. Entonces, prácticamente mi único amigo era mi esposo, mi novio en ese entonces, y empecé a aislarme más. Llegué a la casa ese día, lo recuerdo, ¿verdad? Ese día llegué a la casa muy cansada, muy triste, porque realmente ya no era el trabajo que a mí me gustaba. Yo me sentía como una mujer fracasada, pero llegué y me recosté. Le dije a mi madre, antes de que me recostara, le dije a mi mamá: mami, me voy a acostar, estoy muy cansada, te pido que por favor no me moleste. Mi mamá me preguntó todavía si quería comer, le dije que no. Le dije: no, la verdad no tengo hambre, nada más no quiero que me molesten, me quiero dormir, estoy muy cansada, me duelen los huesos y no sé, más me voy a recostar un rato. Y me dijo: mamá, está bien. Le digo: a mí no me gustaban los niños, no soportaba escuchar a los niños. Entonces yo le dije: por favor, mami, que los niños manden aquí en el patio, hijos de familia. No quiero que anden molestándome. Mi mamá me conocía, que era muy especial. La mujer que ves hoy no tiene nada que ver con la mujer que fui hace muchos años. Entonces, mi mamá me dejó que me recostara y me dormí. Al dormirme, yo recuerdo esa tarde, yo me recosté. Yo sé que para muchos esto es como, como me decían, ¿no? De locos, de una persona enferma mental. Pero ahí yo pude entender cosas, más bien entendí cuando yo empecé a buscar de Dios, porque para mí todo eso fue desconocido. Yo recuerdo que me recosté y al acostarme empecé para mí, yo descansar, ¿no? Era mucho el dolor de hueso que yo sentía, mis manos, mis pies, todo me dolía porque estaba cansada. Yo empecé a trabajar en una casa de dama de compañía, aunque yo no hacía limpieza o cosas así, era muy cansado porque tendría que andar atrás de esa persona. Entonces fue un poquito como estresante ese trabajo, y yo me sentía muy cansada. Cuando yo desperté, porque prácticamente de cuenta que me acosté, que toqué cama,
y de momento me levanto como si no hubiera dormido, porque realmente para mí no había dormido. Yo dije, no me puedo dormir. Entonces me levanto y digo, me siento igual de cansada, todo me dolía. Ahí comprendemos lo que es el alma y lo que es el cuerpo, porque cuando yo me levanto, yo sentía lo mismo, sentía el mismo dolor de cansancio, me dolían los huesos, me dolía la cabeza, era lo mismito, yo me seguía sintiendo mal. ¿Por qué les digo que ahí entendíamos lo que es el alma y el cuerpo? Porque realmente el cuerpo es solamente un cajón, realmente el cuerpo es solamente algo que está aquí en este mundo, pero que cuando nosotros terminamos, ¿verdad?, nuestro momento de vida en este mundo, realmente lo que siente es el alma. ¿Por qué les voy a explicar esto? Cuando yo despierto, yo escuchaba algo que respiraba detrás de mí. Y me entró así como un temor, como un miedo profundo. Y yo decía, ¿qué está atrás de mí? Entonces yo volteo. Muchas personas, cuando tú les cuentas esto, yo creo que hasta yo, si yo no lo hubiera vivido, me reiría. Que muchas personas que les cuento esto, he visto sus rostros como diciéndome, está loca. Y lo puedo entender, dentro de todas las cosas lo puedo entender, porque yo hubiera reaccionado como cualquiera de aquellos que se ríen cuando me escuchan. Y yo recuerdo cómo yo desperté de ese, y yo volteo al ver ese cuerpo ahí en esa cama. Era mi cuerpo, era yo acostada en esa cama físicamente, y Rosy afuera. Era como un espejo, era como algo que no les puedo explicar, porque yo en ese momento lo que yo sentía era una tremenda desesperación. Aunque no conocía muchas cosas, yo sabía en mí que si yo estaba así en esa condición, era porque o una de dos, o algo estaba pasando, o era un sueño, una pesadilla, o yo estaba muerta. Esas eran las cosas que venían a mi mente. En aquel momento pues yo no creía o yo no entendía lo que era Dios. Y lo primero que vino a mi mente fue Dios, Virgencita de Guadalupe, porque yo no conocía muchas cosas. Y yo le decía, Virgencita, ¿qué está pasando? Ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué hace mi cuerpo ahí? ¿Y qué hago yo aquí? O sea, ¿qué puedo hacer para regresar ahí? ¿Acaso estoy muerta? Yo preguntaba. Y ya no había respuestas, solamente una gran desesperación por saber qué era lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, qué era lo que estaba sucediendo con esta mujer. Entonces, yo escuché la voz de mi madre que me hablaba y me decía Rosita, porque a mí me conocen más por Rosita. Yo me llamo Rosa María, pero la mayoría de las personas que me conocen y me aprecian me dicen Rosita. Y mis padres siempre me han dicho así. Y me decían Rosita. Mi mamá me decía Rosita y yo escuchaba su voz a lo lejos. Y yo decía, mamá, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? No entiendo. Y yo preguntaba, es que estoy muerta. Pero nada más era la voz. Y entonces yo empecé a seguir esa voz. Salí del cuarto, abrí la puerta, salí del cuarto, me pasé hacia la sala. La puerta que está enfrente para allá, para salir al patio de la casa de mis papás. Ahí yo abrí la puerta y vi que no era el patio de la casa de mis padres. Era un callejón donde había de lado y lado había como cañales. Era un callejón solitario. Y yo seguía escuchando la voz de mi mamá, pero yo decía, ¿dónde estás? Y yo salí de la casa y empecé a caminar. No caminé mucho. Cuando yo empecé a sentir mucho miedo, quise regresar a casa. Pero yo al momento de voltear ya no estaba en mi casa. Solamente era un callejón. Solamente era un lugar sombrío, un lugar vacío. Y yo seguí caminando.
Cuando yo dejé de escuchar la voz de mi madre, un miedo me invadió. Yo empecé a ver esas calles solas. Me encontraba sola en ese lugar. De momento yo empecé a sentir como llegaba un viento y de momento la tierra se empezaba a abrir. Y yo veía cómo esa tierra al momento de abrirse me tragaba. Y al momento de que esa tierra me tragaba, yo empecé a sentir una fuerza descomunal que me absorbía hacia el centro de la tierra. Y en el momento que yo empecé a descender con tanta furia hacia abajo, hacia el centro de la tierra, era como si un remolino me llevara. Yo empezaba a ver colores, muchos colores en ese hueco, en ese hoyo que me iba absorbiendo. Era primero un color amarillo, un color naranja, hasta que se hizo un color brasa, un color rojo encendido. Y cuando yo caí al suelo, cuando yo llegué y toqué el suelo, porque yo podía sentir una velocidad tan impresionante, no sé si muchos me podrán entender, ocasiones donde despiertas y de momento sientes como si te fueras, estás durmiendo y de momento sientes como si te fueras a caer y te despiertas todo asustado con el corazón a 1000 por hora. Yo lo sentí, era así, pero yo a pesar de que yo iba descendiendo, yo seguí sintiendo ese susto, ese miedo, hasta que terminé de caer al suelo, un suelo seco, caluroso, un suelo áspero, como un hoyo sin salida y con mucho calor. No te voy a decir que yo veía fuego, yo no te voy a decir que yo veía quemándose a ciertas personas, no, yo no te voy a decir que había fuego, porque cuando yo caí, yo veía un lugar seco, una tierra seca, pero como si fuera un horno, como si fuera un lugar, no sé cómo explicarlo, era un calor impresionante, y yo caí a ese hueco y yo sentí como el momento de tocar eso era como estar en una temperatura extrema de calor. Yo no podía respirar con facilidad, me costaba respirar. Y de momento salieron unos seres, que aquí es donde para mí es muy difícil, porque para el hombre esto es una locura. Cuando yo empecé a sentir ese calor, llegaron unos hombres, pues no hombres, eran demonios, porque te puedo decir que eran potestades, eran seres espeluznantes. Esos seres, uno me tomaron de la mano y otro de los pies, y aunque esto pareciera de locos, así fue. Antes tenía miedo de decirlo, antes tenía vergüenza de decirlo, porque yo decía, cualquiera que yo le cuente esto va a decir que estoy loca. Y me tomaron de las manos y de los pies y me mecían como si yo fuera una hamaca. Era algo tan espantoso que si en algún momento vi una película de terror, no se compara con lo que está en ese lugar. No hay nada más terrible que vivir la realidad y verla con tus propios ojos. Y este pasaje bíblico donde nos habla Jesús del rico y Lázaro, es una fuente donde nosotros podemos darnos cuenta de que el hombre necesita muchas veces ver para creer. Porque yo era así, mucha gente a mí me hablaba de esto. Cuando yo estaba metida en la iglesia católica, muchas personas iban a mi casa y me hablaban de la palabra de Dios. Yo le decía que eran unos locos y que el infierno no existía. Yo era la primera en aceptar que eso no era real. Si yo no lo hubiera visto, yo no lo hubiera creído. Y yo entiendo a cualquiera que no me crea en este momento. Pero solamente tenemos una oportunidad de oro. Por eso me atrevo en esta hora a hablarte a ti que me escuchas, que me ves. No es fácil ponerme delante de ti
para que tú me oigas y yo quedar como una persona enferma mental, porque la mayoría de los seres humanos queremos ver como esto, como que no existe, como que no es real, y preferimos hablar del que está para nosotros equivocado. Por eso vemos esta parábola, ¿verdad? Esta parte bíblica donde habla de este rico y de Lázaro, ¿verdad? Que es algo tan tremendo porque el rico tal vez nunca creyó. Y no habla un rico solamente de lo que vive económicamente, teniendo mucho dinero, sino de aquellos que, aunque muchas veces no tengamos riqueza, estamos tan afanados con las cosas de este mundo, porque así estuve yo. Yo estaba queriendo hacer riquezas, queriendo hacer mi vida como yo creía que era lo correcto. Y me olvidé lo más importante, me olvidé de lo que realmente Dios quiere. Entonces, yo recuerdo que esos seres me tomaron de las manos y de los pies y me llevaban como si ellos jugaran con mi cuerpo. Y yo sentía todo el dolor que puede sentir alguien. Después de me soltaron de las manos y el otro me sujetó de los cabellos, y al sujetarme de los cabellos era algo horrible, porque yo sentía que el cabello se me iba a reventar. Era sentir como cuando sientes físico. No había una diferencia, no era, yo estoy muerta porque soy espíritu, no siento, no, mi cuerpo sentía el dolor. Ese espíritu, esa alma, como no sé, tú puedas expresarlo, puedas tratar de entenderme, era real, el dolor era físico, yo lo sentía, me dolían los cabellos como si se me fuera a reventar el cráneo de cómo me jalaban esos seres. Cuando llega un punto donde ellos me sueltan, como eran tan grandes, eran tan altos, yo sentí como si yo hubiera sido arrojada de una altura de un árbol, y yo descendí hasta el suelo. Cuando yo caí al suelo, yo sentí como si yo hubiera recibido una caída pero tan grande, que sentía que los huesos se me habían quebrado. Yo sentía que yo tenía fracturas, yo no me podía levantar, yo no me podía incorporar. De momento viene otro ser y me toma de los cabellos nuevamente, y yo creo que ya sin aliento, ya sin energía, ya sin poder, no sé cómo explicarte. El dolor más grande, si me ves tal vez un poco conmovida por lo que me sucedió, porque eso, pues ya para hoy, ya va a ser más de 8 años. Recuerdo ese momento y es como si regresara a ese pasado. Y no es muy bonito, no es muy agradable recordar. Ese ser me tomó de los cabellos, yo ya sin energía, sin ganas de nada. Ese ser me puso enfrente de un metal. Era pues algo ovalado, algo grande, pero era como un metal. Y me dijo ese demonio: te voy a enseñar con quién te acuestas y con quién te levantas. Yo en ese momento no entendía nada. Ese metal se empezó a mover como si fuera agua, como si fuera el mercurio. No sé los que conozcan ese metal. Es un líquido aguado, es un líquido que lo mueves, como si fuera un metal, pero se mueve. Se empezó a mover ese metal, ese metal parecía líquido. Y se transfiguró un rostro, un ser espeluznante enfrente de mí. Era la cara de una mujer, pero como con un rostro pintado. Tenía sus ojos pintados de negro, sus pestañas largas, sus labios gruesos, rojos, unas orejas puntiagudas, un cuerpo muy, muy bonito para hacia abajo. Pero llegando a la parte de los senos, en los senos había como unos tipo aretes, no sé cómo explicarte, eran como unos tipo aretes que colgaban de las orejas y se atravesaban
la parte de los pezones, del seno, de ese, pues es que no le puedo decir mujer, era como un ser sobrenatural, no era una mujer, era un ser diferente. Y de ahí la cintura chiquita y de momento la parte de abajo era como la parte del cuerpo de una serpiente y se movía con sensualidad, y hasta abajo ya tenía unas zapatillas, o sea, de la misma piel, de la misma carne se formaban las zapatillas. Yo era muy fanática, a mí nunca me gustó usar zapatos de piso, porque yo con mis zapatillas yo me sentía poderosa, porque yo he sido bajita, yo he sido una mujer, nada más para que te des una idea, mido 1,45. Yo nunca acepté mi estatura en aquel tiempo, porque mis hermanas son mujeres no altas, pero no son tan bajitas como yo. Y yo no aceptaba mi estatura. Y yo siempre quise usar zapatillas para verme alta, para que no me hicieran burla, porque por lo general todos hacen burla luego por tu tamaño, ¿no? Yo era muy bajita, chaparrita para ser preciso, ¿no? Entonces yo siempre quería compensar esa parte poniéndome tacones. A mí no me gustaba por lo general andar sin tacones. Yo sé que no es así, yo no pienso cambiar la mente de ninguna persona, porque Dios me dejó muy claro lo que quería hacer conmigo, y me vas a entender conforme vayas escuchando este testimonio. Yo le vi sus pies, y los pies eran forma de unas zapatillas, pero de carne. Algo que no voy a olvidar, porque eso está aquí, está grabado en mi mente. Y de ahí me dejó caer ese ser y me tiró al suelo. Y me dices, es conmigo con quien estás estado, con quien duermes y con quien te levantas. Yo soy ese demonio que te ha acompañado todos estos días, todos estos meses, todos estos años, que dejaste de tener esa inocencia, que dejaste de ver como veías cuando eras niña. Yo soy el demonio de sensualidad. Yo soy quien controla a todas las mujeres para que hagan daño, para que con su físico puedan seducir y puedan transformar mente de hombres casados y llevar a perdición a muchos matrimonios. Yo fui una mujer muy coqueta, me gustaba que me admiraran, me gustaba llamar la atención, no me importaba nada. Yo lo que quería era notarme. Yo siempre quise pues tener cosas. Fui muy avariciosa, fui mentirosa, egoísta. Solamente pensaba en mí, a mí no me importaba llevarme a nadie, vaya por delante. Yo nunca pensé en los demás, nada me importaba. Y de momento me deja caer este ser, me dice todas estas cosas, y yo como pude me levanté. Ya no sé qué era lo que me daba valor, qué era lo que me quitaba de lo que yo sentía físicamente, que yo me levanté, y con el miedo que yo sentía de que esos me volvieran a agarrar, yo empecé a correr en medio de ese mundo sin salida, de ese lugar tan espantoso. Yo empecé a correr y a correr y a correr. De momento me encontré con una mujer. Esa mujer se llamaba Angelina. Esa mujer suena como loco. Yo cuando practicaba la brujería, yo te aseguro que si yo te hablara de la brujería, lo que yo practiqué, tú me creerías. Porque muchos pueden creer en la brujería, pero no pueden creer en Dios. Yo recuerdo que yo prestaba mi físico, mi cuerpo, para que los muertos entraran. Hoy entiendo que no era ningún muerto. Esa mujer, Evangelina, me pidió un favor y yo lo hice, pero ella ya estaba muerta.
Busqué a su familia y hablé con ellos. Esto que te estoy diciendo era cuando yo practicaba esa oración que mi papá hacía. Que mi papá hace hasta el día de hoy. Y yo lo declaro que un día mi Padre vendrá a los caminos del Señor. Es muy difícil y por eso te digo, yo te entiendo si es difícil para ti creerlo. Si mis propios padres que vieron lo que yo hoy te estoy relatando, lo que yo hoy te estoy diciendo, no lo han creído, no han entendido, no han comprendido esa parte, porque ellos viven más en un mundo religioso. No quieren aceptar, porque muchas veces tu vida religiosa que te han hecho creer, que te han inculcado durante años, tú prefieres creer que esto nada es real y que un día morirás y que tú vas a descansar, como te dicen, ya está descansando en paz. Yo te puedo decir que no. Y aunque tal vez hoy no me creas, yo estoy cumpliendo y me lavo las manos delante de mi Dios. Entonces, ese día, yo recuerdo cómo empecé a correr y me encuentro a doña Evangelina y me dice, Rosita. Y yo le dije, doña Evangelina, ¿qué está pasando? Estoy muerta, porque usted está muerta. Y me dice, aún no mueres, me dijo. Te voy a enseñar a encontrar la salida. Tú un día me hiciste que yo pudiera encontrar a mis hijos. Tú un día me hiciste un favor y ahora yo te lo voy a devolver. Y yo se lo creí. Entonces yo le dije, ayúdame, yo no quiero estar aquí. Me dice, sígueme. Y yo la empecé a seguir. Y de momento empecé a ver cómo la piel se le empezaba a caer. No era doña Evangelina. Era un ser espeluznante, un demonio. Y se volteó y me dice, ¿te acuerdas lo que hiciste por mí? Tú no le hiciste ese favor a Evangelina. Tú me lo hiciste a mí. Y así tengo al mundo, engañándolo, dice, con que sus familiares vienen a verlo. Pero quien permitiste entrar una y otra vez dentro de tu cuerpo fue a mí, que puedo convertirme en lo que yo quiera. Yo puedo ser, dice, tu padre, tu madre, tu abuela, todo lo que tú quieras, yo puedo ser. Era mía quien tú le ayudaste, era mía quien tú le serviste. Yo me impactaba porque yo no podía entender de qué era lo que estaba pasando. Y me dijo, tú siempre me hiciste favores a mí. Mira, te voy a mostrar dónde está Evangelina. Cuando yo vi a esa mujer, yo la vi a lo lejos, sufriendo, siendo torturada, siendo lastimada. Me dolía ver lo que le estaban haciendo. Era tanto el dolor que ella suplicaba un minuto de paz, un segundo, tan solo un segundo, que ella dejara de sufrir, porque era tan doloroso lo que a ella le hacían. Era tanta crueldad que no te puedo explicar con palabras lo que yo sentía al ver a esa mujer. No se veía, yo no la reconocí, sino porque él me decía que era Evangelina. Realmente todos los que están ahí se ven quemados, se ven, no te puedo decir que había fuego, porque yo no vi fuego, era un lugar como si fuera un horno, pero ellos estaban como pelados, como que la piel las tenían ellos quemadas, como cuando tienes quemaduras de 3er grado, era algo horrible. Yo no te puedo explicar con palabras. Yo escucho a muchos decir, pues me voy al infierno. Yo sé que muchos creen que el infierno está aquí. Yo lo creí así, que este es el infierno. Para muchos este es el infierno, pero no es así. El infierno no es algo de lo que tú vayas a salir o vayas a dejar de sufrir. Yo recuerdo que esa mujer, era tan grande su lamento, era tan grande su dolor, que era como si yo estuviera viviendo eso.
De ahí me retiraron. Y yo me fui corriendo a esconder. Estaba en un lugar áspero, seco. Y había muchas imágenes, muchas estatuas de diferentes imágenes. Había la Guadalupe, San Charbel, Tomás, el Niño Rey, la muerte, todos los ídolos, todos los seres que tú conoces en barro, sin pintura, porque ahí no estaban pintados. Yo en aquel entonces, yo era muy devota del Niño Rey. Tal vez, no sé si lo conozcas. Es una imagen que la gente, pues, sin conocimiento le dice que es Dios, que es el niño Dios. Es un muñequito que está, una imagen que está con las manitas extendidas. Tiene un vestidito color rosa, a veces lo ponen color azul, con una cinta. Yo era muy devota de ese muñeco. Y yo le decía, yo me fui a esconder detrás de esa imagen de barro del Niño Rey. Y yo le decía, por favor, ayúdame, Niño Rey, ayúdame. Nunca me has dejado sola, porque cuando yo le pedía algo, era algo muy gracioso porque me sucedía. Y yo le tenía mucha fe a esa imagen. Entonces, de momento estoy escondida en la parte de atrás. Yo empiezo a escuchar cómo ese barro se empieza a quebrar. Y al quebrarse, sale de él un demonio y me brinca enfrente y me dice, claro que sí, Rosa María, yo te voy a ayudar, como siempre lo he hecho, porque soy yo, siempre he sido yo al que tú le has pedido. Y la humanidad me pide, porque es una forma de que te olviden a ese Dios grande y poderoso. Es una forma de que ustedes no reconozcan al Dios que los creó y que ustedes pongan antes que todo nosotros, que lo pongamos, que ustedes nos pongan primeramente a nosotros y que lo olviden. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga.